Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les agradecemos la atención que nos prestan a este programa y bueno, pues el día de hoy con un tema relevante. Acaba de pasar el día 1 de mayo, aniversario de el Día del Trabajo, histórico, la lucha de los trabajadores norteamericanos, de manera particular de Chicago, donde se gesta este movimiento popular obrero que luchaba por 8 horas de trabajo, entre, bueno, la máxima de las peticiones en ese entonces. Estamos hablando de 1886, y bueno, pues estamos ahora en esta celebración, en lo que fue la celebración en estos días posteriores a esta celebración, y naturalmente pues hablar del trabajo. Para esto hemos invitado a José Antonio Puebla Tovar. Muchas gracias, Toño, por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro, por invitarme, y con todo gusto. Bueno, pues te agradecemos. Él es instructor del Centro de Capacitación Vicente Lombardo Toledano y además también conductor del programa del Mundo del Trabajo de Radio Nicolaita, que auspicia el SUEUM, Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así es. Pues muchas gracias. Un año y meses del gobierno de Peña Nieto, el mismo tiempo para casi para la aprobación de la reforma laboral, esta que introdujo una serie de cambios con las que nos han dicho, bueno, así dijeron siempre como argumentos, incrementará duramente el empleo para los mexicanos, y bueno, pues serán también, como lo que va a pesar en ello es la productividad, pues mejor pagados. Un año y medio de gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo está el trabajo en Michoacán? Pues mal, maestro Juan, mal, porque no ha sido ese nivel de recuperación que se anunció con la reforma del trabajo, del empleo, y mucho menos tampoco del salario, ¿no? En Michoacán tenemos datos muy claros. Por ejemplo, hay un descenso de los niveles de ocupación menores al 7.9% en el caso de lo que son la industria y lo que son las actividades primarias, y del 2% en lo que se refiere a los servicios. Es decir, estamos menos 2% en el caso de servicios y menos 7.9% en el caso de la industria y las actividades primarias en relación a los años anteriores al periodo que estás mencionando, ¿no? Al último año del periodo que estás mencionando. Es decir, hemos ido a la baja en cuanto al empleo. El salario, ni se diga, el salario es en el país catastrófico. Tú sabes que el salario mínimo en el estado es del 63.77% y el 67 pesos punto 28 a nivel nacional, Así que es. para nada alcanza. O sea, si un kilo de frijol te cuesta 30, 40 pesos, ya te llevaste la mitad de un salario mínimo. Pero además, en el salario que está bajo reglamentación de contrato colectivo, que no aplica el salario mínimo, que es otra característica, pues está comprimido también, con topes salariales de hace muchos años, en la misma tónica. Ahora el famoso 3.5% con el que se tasó a todo mundo, 1.2 en prestaciones en el caso de los que revisan contrato cada año, y el 1.8 en los que revisan cada 2 años, pero es la misma, ¿no? Entonces ha venido habiendo un deterioro terrible del salario. O sea, esto quiere decir que naturalmente el anuncio, ¿no? El optimismo con que el PRI y el gobierno del PRI ahora en la presidencia de la República, pero también en el estado de Michoacán, bueno, pues está dando al traste con lo que está realmente ocurriendo
en el país y en el Estado, porque bueno, pues también se observa una economía a la baja. Cuando no hay salarios bien pagados ni empleos crecientes, naturalmente no hay economía que crezca. No hay economía que crezca. Y esto queda muy claro. ¿Cuáles eran las expectativas del gobierno de Peña Nieto el año pasado? Empezaron anunciando un crecimiento casi del 4%, del 3.7% de la economía. Luego, en el primer trimestre del año pasado, dijeron que no, que siempre iba a ser del 2 y fracción, ya no llegaba al 3. En el siguiente trimestre anunciaron que tampoco esa era la expectativa y acabamos con un crecimiento el año pasado, en el primer año, en el gobierno de Peña Nieto, del 1.1%. Esa fue el crecimiento. El decrecimiento cuando anunciaban que iba a ser un crecimiento del 4%. Pero además en campaña anunció que íbamos a volver a crecer al 6%. En campaña al 6%, luego ya siendo gobierno no rectifican, casi 4%. Acabamos en 1.1%. Este año dijeron que ahora sí íbamos sobre el 4%. Ya este primer trimestre del año no dio, o sea, ya resultó un crecimiento muy inferior, y bueno, ya ahorita las expectativas del Banco de México y Banxico, que son los organismos que luego regulan este asunto junto con la Secretaría de Hacienda, pues ya están en una expectativa del 2.2%. O sea, real. Siguen manteniendo el anuncio mediático a los medios del 3.5%, pero ya estos organismos, si tú revisas los informes oficiales de ellos, están en la expectativa del 2.2%. Sí, parece que la economía está en este momento detenida, ¿no? Y eso habla de, naturalmente, un escaso crecimiento. También esto habla también de que no habrá empleos, y también habla de que no habrá empleos bien pagados. No, pues esta parte, además de la reforma laboral que se refería a esto, pues no ha resultado. Primero, el asunto de los contratos a prueba, que están proliferando por todos lados, ¿sí? Que no le da ni la garantía del propio salario en ese momento que está el trabajador ahí. Y segundo, que los salarios pues están contenidos, ¿no? Si tú haces una revisión de los salarios en Morelia, te das cuenta que el salario promedio está siendo de 700 a 1,000 pesos por semana en la gran cantidad de asalariados. Claro, ya luego están los sectores que van como el de servicios, que son mejor pagados. Que son mejor pagados las instituciones, pero que sí son buenos sueldos, y que luego la gente dice, bueno, ¿por qué esos ganan tanto? Pues es que sí debieran ganar los trabajadores. Claro, más, por lo ¿no? menos, Y por lo menos, claro, o más, ¿sí? Sin embargo, está sometida a la clase trabajadora y los asalariados a salarios de hambre de 700, 1,000 pesos a la semana, ¿no? Imagínate, 2,500 a 3,200 pesos mensuales. Es increíble. O sea, con eso se tiene que... Y un cambio terrible en la legislación laboral, ¿sí?, que va contra los principios constitucionales, es el hecho de que se establecía en la Ley Federal de Trabajo que el salario debería servir para la manutención del trabajador y su familia. Entonces se le quita ese precepto, y es muy grave, porque es hasta anticonstitucional, porque en la Constitución se establece que el trabajador deberá tener derecho a un salario digno que alcance remunerador, que alcance para todas sus necesidades, entre ellas por las de su familia. Y ahora se le quita ese precepto a la Ley Federal del Trabajo, y bueno, pues ya dicen, bueno, pues ahí si no te alcanza tú verás, ¿no? Entonces un trabajador ya está considerado que ese salario le debe alcanzar para él y no para su familia. ¿Y qué va a hacer si trabaja para la familia, ¿no? un trabajador? Es increíble. 3,500 la canasta básica, ¿para qué alcanza? Pues alcanza, yo creo que para 18 o 19 productos de la canasta básica. De la canasta básica, ¿no? Increíble, entonces considerando para una familia. Claro, estamos hablando de la familia, del trabajador. Bueno, pues entonces estamos ante un problema serio. ¿Qué está pasando con los trabajadores ante esta situación?
es el otro lado, pues, ¿no? Mucha dispersión, es decir, los sindicatos que son la vanguardia para la lucha de los trabajadores, también están siendo muy golpeados por esta parte, ¿no? No solo por la parte de la política económica, sino de la parte de la política hacia los trabajadores, de la política laboral. Entonces están siendo muy golpeados y por lo tanto pues están siendo golpeados los que no están sindicalizados, los que no están organizados, con mucha mayor razón, ¿no? Y no ha habido, está muy disperso desde mi punto de vista la respuesta de los trabajadores, no ha habido una respuesta más fuerte como debiera ser ante este embate, o sea, una reacción mayor. Y bueno, pues hay luchas, sí, de algunos sindicatos que están siendo golpeados por el propio sistema, por el propio gobierno, y los trabajadores en general, que la mayoría no son sindicalizados, o están en sindicatos blancos, o están en sindicatos falsos que ni siquiera saben que están sindicalizados. Sí, es muy difícil, muchos trabajos pasan por una empresa por años y nunca se enteran que tienen un sindicato que son miembros de un sindicato, ¿no? Claro. Los famosos sindicatos blancos que las propias empresas que generan, y que están los trabajadores sin saber que están sindicalizados. Entonces, poca reacción en ese sentido, y bueno, esto se genera en otro tipo de manifestaciones de malestar social, ¿no? Y en otras que luego se convierten en problemas más graves, y de ahí viene el origen también en buena parte del asunto de la violencia, del asunto de la criminalidad, es decir, al no haber una circunstancia de atención a las necesidades de los trabajadores, tanto en un salario justo como remunerador, como en mayores fuentes de empleo, y como el bienestar social que se está acotando también en todos los niveles, pues finalmente, si no es con una respuesta organizada hacia el propio Estado, se está dando una respuesta en otros niveles grave. Esto último que estás diciéndome, el asunto de la dispersión de la fuerza, naturalmente tiene que ver con la fortaleza de la ofensiva del Estado contra los trabajadores y sus organizaciones. En ese sentido, ustedes, tú que estás en la institución del Centro Vicente Lombardo Toledano, dedicado al estudio del trabajo, pero también dedicado a la generación también de alternativas, de propuestas, de presentar los datos a los trabajadores. En corto plazo, ¿no avisoras una recomposición de las fuerzas, o seguirá esta descomposición social que va generando y haciendo crecer la violencia como respuesta a una circunstancia pocas veces vista, yo digo que en más de 70, 80 años, ¿no?, en este país? Sí. Eso es finalmente el problema. Llegamos a la esencia que desde hace muchos años se ha discutido, es el asunto del ingreso. Mientras no haya una mejor distribución del ingreso, los problemas van a seguir, ¿no? Y ya Estados Unidos está teniendo ese problema. Sí. Problemas de la acumulación tan grande de capital, ¿sí? Donde, por ejemplo, los últimos datos allá de estudios en Estados Unidos es que el 95% del ingreso está en manos del 1% de los de la gente, ¿no? Esa es la capacidad, lo acumulado que está el capital, ¿sí? Entonces el otro 5% está distribuido entre todo el resto de la población. A ese nivel está, ¿no?, en Estados Unidos. En México andamos por niveles también muy, muy difíciles, es decir, pues aquí 10, 11 familias del país ostentan la mayor parte de la riqueza que se digamos genera. 1080 más o menos. 1080. Por ahí, sí. De todo lo que los trabajadores producen, ¿no? Entonces, mientras no se atienda una política de mayor repartición de esa riqueza, de mayor distribución del ingreso a través de mejores salarios, a través de generar otro tipo de circunstancias de beneficio social, no los programas estos que están, que de dádiva, no, sino de generación de veras de asistencia social y de generación de proyectos que realmente vayan a incidir en la organización productiva, Toño, de los trabajadores. Te voy a interrumpir tantito, me parece interesante mencionarlo. Ha habido
los últimos 15 años campañas electorales permanentes, pero nadie habla del incremento al salario de los trabajadores. Se habla del crecimiento del empleo, etcétera, etcétera, pero del incremento real de los salarios no hay alguien que se atreva a decirlo. Y grave, porque bueno, pues naturalmente nos habla de una política que ha convencido a tirios y troyanos de que el crecimiento del salario de los trabajadores es generador de inflación, de descomposición económica del país, etcétera. ¿Tú crees en esta premisa? No necesariamente, porque lo que pasa es que la economía se ha supeditado a otros esquemas, ¿no? A la globalización, al esquema del mercado exterior. Entonces, mientras no se genere una economía también para el mercado interno y que genere también una economía para proteger la propia soberanía del país, pues esto no va a ser posible. Es decir, el salario como elemento de bienestar social, no solo del trabajador, sino de bienestar social, y también de incremento a la actividad económica, es importantísimo. Claro que o sea, sí. mientras los trabajadores no tengan un buenos salarios, pues también va a ser menos su consumo, y por lo tanto hay una retención de la economía. Entonces, y bueno, pues en las campañas no hablan, pero si tú ves entonces, hacemos un análisis, el salario de los diputados, de los gobernantes y tengo muchos amigos diputados, y de todos tipos, colores y niveles, pero pues ha subido en 300% en los últimos 6, 7 años, ni Qué siquiera barbaridad. tanto, ¿no? Si hacemos un análisis, hasta en un 300% ha subido, y las percepciones de los trabajadores han decrecido en 30, 40%. En ese mismo lapso de tiempo, ¿no? En la UNAM. En el mismo lapso de tiempo, ¿no? Y eso, si hablamos de trabajadores que están en condiciones de organización, si hablamos en otra cosa, darte, por ejemplo, en el tiempo de López Mateos, el salario mínimo al mes alcanzaba, por ejemplo, para comprar 38.32 gramos de oro, por ejemplo. Con Echeverría en el 76, que era ya el apogeo de la bonanza petrolera, del milagro mexicano, ajá, que se le llamaba a este asunto, alcanzaba para 62.05 gramos de oro. Hoy alcanza para 3 gramos de oro. Ese es lo que te alcanzaba el salario mínimo y lo que te alcanza ahora. Bueno, no hablan de este asunto del salario porque pues no está en las prioridades del quehacer político. Cuando debería estar. Cuando debería ser una cuestión esencial. Toño, vamos cerrando el tiempo, nuestro peor enemigo. Bueno, de antemano te agradezco la presencia aquí, pero en los próximos, 1 de mayo un poco, creo yo también comparto contigo, un poco muestra la dispersión que hay en el país, la desindicalización también, porque cada vez hay menos sindicalizados y menos sindicatos, pero también naturalmente la conciencia obrera, la conciencia del trabajador para defender juntos la lucha. Yo creo que son como tareas urgentes de los trabajadores, sobre todo empezando por los que van a la cabeza, los trabajadores organizados y los trabajadores que en este momento tienen, y a veces tienen, empleo o no lo tienen, ¿no? Sí, así es definitivo. Yo creo que los trabajadores, sobre todo los sindicatos, están llamados a ser la vanguardia de este periodo. Aún con la dispersión tendrán que hacer, porque además entre más se vaya agudizando las necesidades de este sector, van a tener que responder, ¿no? Y esperemos que sea pronto y que sea también para el beneficio de la generalidad de los trabajadores, y que en las coyunturas políticas que vienen, pues también los partidos políticos que ostentan la posibilidad de llegar a ser gobierno, pues estén en atención a que con un buen nivel de trabajo, un buen nivel de salario y un buen nivel de organización social no va a poder el país salir adelante. Oye, pues muchísimas gracias, Toño. Le agradecemos a José Antonio Puebla Tovar del Centro de Capacitación Vicente Lombardo Toledano su presencia en este programa. Muchas gracias. Voces de cambio.